estábamos trabajando con un examen del 2021. Y bueno, habíamos quedado, si más no me equivoco, en el ejercicio número 33, ¿verdad? Que estábamos hablando al final de la clase sobre lo de aquel triangulillo, que no podíamos formar un triángulo cuando la suma de dos de sus lados era menor que un lado. ¿Ok? Entonces vamos a retomar a partir del ejercicio número 34, ¿verdad? Vamos a trabajar un poco con lo que es la parte de ángulos. Entonces, ¿qué es la idea de estos ejercicios? Bueno, quiero implementar la parte en que yo les voy a dar como un tiempito para que ustedes traten de analizar el ejercicio, yo les doy una idea y ustedes traten de resolverlo. Eso con el fin de que ustedes puedan ir desarrollando sus propios conocimientos. Por X razón, al momento de cuando terminan de resolver el ejercicio, se quedan pegadillos por ahí, me dicen, profe, me quedé pegado en tal cosa y hacemos la explicación del ejercicio. No sé qué les parece la metodología. Buenas noches, me parece muy bien. Ok, muchas gracias, compañera. Bien, entonces, vamos a empezar con este ejercicio número 34, ¿verdad? Entonces, van a intentar ir resolviéndolo por ahí con sus conocimientos y más o menos ya cuando alguno lo tiene resuelto me dice para resolverlo yo para todos. Entonces, tomamos un tiempito por ahí, lean muy bien el ejercicio. Profe, ya yo la hice. ¿Ya la hizo? Ok. Bueno, vamos a ver, algún otro compañero que me diga que ya la haya hecho para resolverlo. Ok, bueno, vamos a ir tomando cosas básicas que nos da el ejercicio, cosas importantes. Primero identifiquemos qué nos están dando un triángulo, ¿verdad? ¿Qué forma tiene ese triángulo? Dice que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces quiere decir que si nosotros teníamos un ángulo de 90 grados, quiere decir que eso era un triángulo rectángulo. ¿Qué era lo que me decía que el ángulo era de 90? Bueno, el cuadrito que nosotros teníamos por acá en el ángulo, ¿ok? Eso es uno de los datos que tenemos. Otro dato que nos están dando es que nos dicen que este ángulo de acá mide 41 grados, ¿ok? Ese que marqué en color azul. Ahora, ¿qué es lo que me piden en el ejercicio? Me dicen que tengo que averiguar la medida del ángulo ACB, ¿ok? Entonces, venimos por acá, ubicamos los puntillos A, C y B. De esos tres puntos que yo ubiqué, el que está en el centro es este de acá. Entonces, por ende, este es el ángulo que yo quiero averiguar. Voy a cambiar el color para no hacer tanto enredillo por ahí. Ok, entonces tenemos que averiguar la medida de ese ángulo. Yo sé que este angulito cuadrado lo que me quiere decir es que mide 90 grados. Tenemos dos datos muy importantes. Cuando nosotros tenemos un triángulo, cualquier triángulo, la suma de sus ángulos internos tiene que ser igual a 360 grados. Yo desconozco la medida de este ángulo que le voy a llamar X. ¿Cierto?
Pero ya, yo puedo averiguarlo de la siguiente manera. Si yo sé que la suma de los tres lados es 360, entonces yo voy a agarrar el 360 y le voy a restar ¿qué? Bueno, le voy a restar la suma de los datos que yo tengo, que es 41 grados y 90 grados. Si yo vengo y efectúo esa operación, 41 más 90, eso quiere decir que sería aquí, bueno, 360, no lo vamos a usar todavía. Efectuamos la suma de los paréntesis, 41 más 90 son 131, ¿verdad? Y a 360, pues yo le quito 131, esto me va a dar 200, a ver, porque creo que hay un pequeño error por acá. Vamos a ver. Déjenme revisar. Profe, perdón, no 180, le quito ¡Eh! 131. Gracias. Ujú. Gracias, compañera. Ese era el error. Muchísimas gracias. 180 Con grados. gusto, profe. ¿Ok? Y ya acá entonces 180 menos 131, esto nos va a dar 49 grados. ¿Ok? Por ende, entonces la respuesta correcta sería la opción B. 49 grados. No sé si hay alguna duda con esto por acá. ¿Estamos claros? Metí ya de patas mías por ahí, ¿verdad? 180, le resto la suma de los dos ángulos internos que tengo y obtengo que es 49 grados. ¿Estamos todos claros por ahí? Sí. Para pasar al siguiente ejercicio. Profe, buenas noches. Buenas Consulta, noches. por lo general siempre va a dar 90 grados en el ángulo B, siempre da 90. Nada más. Sí, en este caso ve que es que te están haciendo énfasis en que tenés un ángulo en escuadra, ¿verdad? Que es el de 90 grados. Entonces, cuando a vos te dan el ángulo con un cuadrito, eso quiere decir que es un ángulo recto, ¿verdad? De 90 grados, el típico ángulo de escuadra. Entonces, por eso es que siempre va a ser 90 grados. En ese caso, porque te están dando el cuadrito. Ujú. No sé si me explico por ahí. Sí me explico, compañero, sí. Ok, vamos a ver. Chicos, ¿me escuchan bien? Es que siento que estoy como teniendo problemillas ahí como de conexión. O no sé si seré yo o será el compañero. Ahí, por favor, si alguno me lo puede hacer saber. Se escucha bien. Ok, cualquier cosa, si se entrecorta o algo así, me dicen para buscar un plan B por ahí. Profe, yo Bueno, sí lo escucho entrecortado, un poquito. sí, voy a ver si logro implementar, conectarme con el teléfono y compartir pantalla de acá porque está lloviendo. Entonces posiblemente sea eso. Vamos a ver. Regáleme un momento, jóvenes. Vamos a hacer el cambio por acá. Silenciar. Ok, listo. ¿Qué tal por ahí? Mucho Sí, mejor. mejor, sí. Ok. Excelente, muy bien entonces.
Ok, vamos entonces a pasar al otro ejercicio, que sería el ejercicio número 35, ¿verdad? Para ese ejercicio número 35 tenemos que hacer uso de la misma figura. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el ejercicio de acá. Voy a ponerlo por acá. La pregunta. Y vamos a tomar la figura de por acá arriba. Ok. Y listo. Ok. En ese ejercicio número 35 lo que me piden averiguar es la medida del ángulo externo. Entonces, igual, intenten hacerlo y unos 5 minutitos y lo hacemos en forma general para poder revisarlo. Entonces, les doy su tiempo. Analícenlo con calma. Vean muy bien lo que les están dando ahí, lo que les están preguntando y traten de hacerlo. Ok, vamos a ver. Voy retomando una definición que habíamos hablado con el examen que habíamos hecho a un inicio de las tutorías. Y es la definición de este ángulo de acá. Un ángulo llano, ¿verdad? Y recuerden que un ángulo llano era el que formaba 180 grados, ¿verdad? Ahora, recordemos que si ese ángulo yo venía y lo partía por acá, yo podía hacer una famosa propiedad que me decía que esto eran dos ángulos suplementarios, ¿verdad? Donde la suma de este ángulo que estoy marcando, de este color clarito, este color naranja de acá, tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. ¿Por qué? Porque están sobre un ángulo llano. ¿Ok? Entonces, ahora, centrándonos en la figura que nosotros tenemos por ahí, vamos a ver, ¿alguno quiere compartir la idea en cómo resolvió el ejercicio? O incluso compartirnos su respuesta. Yo a 180 le resté 41, que me dio 139. Ah, excelente, muy bien. Sí, yo lo hice igual. Ok, muy bien, ajá.
Ahí aplicamos esa propiedad. Excelente, muy bien, chicas. ¿Verdad? Eso quiere decir que entonces si nosotros tenemos por acá 41 y acá un ángulo que yo no conozco, bueno, al sumarnos tiene que darnos 180. Entonces es lo mismo que nosotros vengamos por acá, agarremos el 180 grados y le restemos el dato que tenemos. Y vamos a obtener entonces lo que andamos buscando. Eso quiere decir que es 139 grados. Ok. Y la respuesta correcta sería la opción C. ¿Dudas, preguntas por ahí? ¿Un compañero o compañera que tenga dudas? Mucho gusto. Y si no, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Todo claro? Entonces, vamos a ver. Vamos a pasar al ejercicio 35. Para ese 35 igual, la misma figurita. No, más bien creo que pasamos es al 36. Ajá. Ok. Sería el 36. Vamos a ver este 36. Ok, analicen muy bien ese 36, revísenlo con calma, léanlo detalladamente, identifiquen los datos que les están dando, unos cuantos minutitos y empiezo a resolverlo para todos. Chicos, por ahí, bueno, Lilian me estaba poniendo en el grupo que me escucho como un poquito bajo, no sé si todavía me escucho bajillo. Cualquier cosa me dicen, por favor. Yo lo escucho muy bien. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a ir viendo un poquito este. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Bueno, la idea de este ejercicio es analizar muy bien esta figura que nos dan. Veamos que en sí son intersecciones de tres rectas, ¿verdad? Pero en sí lo que forman es un triángulo. Nos dicen que B, C y D es un par lineal. Y dice que EAC también. Nos dicen por acá como dato que si la medida de ACB, que es este ángulo que tenemos marcado acá, perdón, más bien sería este de acá, ACB sería este. Recuerden que identificamos los puntillos. Ese es el primero, este es el segundo, este es el tercero. ¿Quién es el que está en medio? Este. ¿Ok? Nos dicen por ahí que ese ángulo mide 43 grados. ¿Ok?
Nos dicen que si entonces eso vale 43 grados, entonces la medida de E a B corresponde a. Ok, entonces identificamos quién es E a B. Ok, sería entonces este ángulo de acá, el que no conocemos. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos un ejercicio como este? Bueno, nos dicen como dato que esto mide 43, ¿cierto? Tenemos como datos entonces la medida de dos ángulos internos de ese triángulo. Podemos reconocer entonces cuál es la medida de este ángulo interno, de ese tercer ángulo. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, 180 grados, le vamos a restar la suma de los dos datos que yo tengo, que sería 43 grados más 103 grados. Venimos, efectuamos la operación, 180 grados menos 43 más 103, esto sería 146 grados. ¿Ok? Efectuamos esa resta, 180 menos 146, esto nos va a dar 34 grados. Si me equivoco por ahí me corrigen. Y bueno, ya tenemos un dato, que esto vale 34 grados. Y ahora, ¿qué hacemos acá? Bueno, lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque estos son dos ángulos suplementarios. Quiere decir que la suma de estos dos ángulos tiene que ser 180 grados. Entonces venimos por acá, a 180 grados, le vamos a restar el 34 para determinar el ángulo color naranja. Y quiere decir que 180 le quito 34, me va a dar 160. No, serían 146, si no me equivoco. Me corrigen por ahí, chicos y chicas. Y bueno, si es esa entonces, Sí, 146. la respuesta correcta sería entonces la C. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas con este por acá? ¿Cómo estamos? Ahí vean que estamos en un solo ejercicio aplicando los dos métodos vistos en los dos ejercicios anteriores. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas. Y si no, entonces pasaríamos al ejercicio siguiente. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a pasar al ejercicio número 37. Que para este 37 vamos a necesitar esa imagen dos veces. Entonces, vamos a tomar primero la imagen para poder agarrarla. Y nos venimos por acá a tomar el enunciado. Ya la pregunta 37. Ok, muy bien, jóvenes. Vamos a ver este ejercicio número 37. Ahí vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok, nos dicen que para esa imagen la vamos a tomar para contestar los ejercicios 37 y 38. Entonces, ¿qué nos dicen en esa pregunta 37? Nos dicen, de acuerdo con la información dada, que la medida del ángulo BCD corresponde a. ¿Ok? Entonces, escucho ideas. ¿Qué harían ustedes para resolver un ejercicio como ese? Hagamos una lluvia de ideas en este ejercicio. Y lo resolvemos todos juntos. ¿Qué harían ustedes por ahí? ¿Ninguno tiene alguna idea? No. Si no, empiezo yo entonces. Bueno, veamos bien el ejercicio entonces. Nos dicen que tenemos que averiguar la medida del ángulo BCD. Entonces, identifiquemos qué es lo que tenemos que buscar. Buscamos saber cuál es el ángulo BCD. Entonces, si este ángulo es el B, este es el C y este es el D, el que está en medio de esos dos es C. Entonces, esa es la medida que yo tengo que averiguar.
La medida de este ángulo. Es decir, esta es la que no conozco. ¿Ok? Como datos, vean que nos están dando una tablita con los datos. Y de momento yo quiero centrarme con los ángulos. Entonces me dicen que el ángulo ADC mide 150 grados. ¿Pero cuál es ese ángulo? Ah, bueno, es este de acá. Dice que esto mide 150 grados. ¿Ok? Pero esto, a diferencia de un triángulo, es un cuadrilátero. ¿Qué quiere decir que sea un cuadrilátero? Bueno, es una figura que tiene 4 lados. Veamos por acá un caso muy particular de cómo deducir cuánto es lo que suma, cuál es la medida de la suma de los ángulos internos. Vamos a ver. Yo tengo por acá este cuadrilátero. Vamos a decir que puede ser un rectángulo, un cuadrado, no lo hice a escala. Pero inicialmente, chicos y chicas, nosotros sabíamos que si nosotros teníamos un triángulo, ¿verdad? La suma de los ángulos internos de un triángulo era 180 grados, ¿verdad? Porque esto medía por aquí medía algo, y por aquí medía otra cosilla. Y yo sumaba esos tres ángulos y me dejaba 180 grados. Pero noten que yo aquí tenía un cuadradito y lo que hice fue partirlo a la mitad. Al momento en que yo lo partí a la mitad, se me formaron dos triángulos, ¿verdad? Entonces, si para averiguar la medida de la suma de los ángulos internos de un triángulo era 180, ahora si el rectángulo yo lo partí en dos, quiere decir que tengo dos triángulos. Entonces, eso quiere decir que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero no va a ser 180, sino más bien va a ser el doble. Quiere decir que sería 360 grados. ¿Ok? ¿Me explico ahí con eso? Sí. ¿Sí me logro explicar, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ahora aquí identificamos que tenemos un cuadrilátero, ¿verdad? Con 4 lados. Eso quiere decir que, como datos, tenemos dos triangulitos que son rectángulos. Dos ángulos sí que son rectángulos. Este es 90 grados, este es 90 grados, este es 150 grados. Y este no lo conozco, pero yo sé que es un cuadrilátero. Eso quiere decir entonces que es 360. Vamos a ver. Es 360 grados menos ¿quién? Menos los datos que yo tengo, que sería 150 grados. No olviden poner el paréntesis cuando va a hacer la resta. Más 90 grados, más 90 grados. Y voy y resuelvo eso. Entonces digo por acá que esto es igual a 360 grados menos. Resolvemos el paréntesis. 90 más 90 son 180. Más 150 serían 330 grados. Me corrigen si me equivoco. 330 grados. Opa. Ok. Efectúo esa resta. 360 menos 330. Estos son 30 grados. Ok. Entonces, por ende, la respuesta correcta sería la opción A. ¿Dudas? ¿Preguntas con este? ¿Está claro? ¿Alguien se me perdió por ahí? Sí, profe, Sí, está profe. claro. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar al ejercicio 37, que para ese 37 vamos a necesitar la misma imagen, entonces vamos a tomarla de una vez. Bueno, no me va a alcanzar acá, entonces voy a llevármelo para el otro mejor. La paginita nueva. Para acá. Ok, dice que sería número 38. Vamos a ver.
Y este sería el enunciado de ese ejercicio número 38. ¿Ok? Nos están pidiendo averiguar el área del cuadrilátero, ¿verdad? Normalmente para nosotros es un poquito más sencillo calcular áreas cuando tenemos figuras comunes. ¿A qué me refiero yo con figuras comunes? Como el cuadrado o el rectángulo que típicamente conocemos. Porque nosotros sabemos que si tenemos un cuadradito de esta forma, digamos que va a ser un cuadro bien hecho. Si nosotros tenemos un cuadro de esta forma, nosotros venimos y decimos que cada uno de estos lados lo voy a llamar como L. ¿Por qué todos los pongo con la misma letra? Porque es un cuadrado, todos sus lados miden igual. Y entonces yo el área del cuadrado la calculo como L al cuadrado. ¿Ok? Cuando yo tengo un rectángulo, bueno, un rectángulo es muy parecido al área del cuadrado, solo que yo sé que tengo un lado, bueno, dos lados que son más prolongados que los otros dos. Yo sé que estos dos lados son congruentes. Entonces yo puedo decir que esto se llama altura, que lo voy a llamar como H. Ambos los pongo como H porque sé que miden lo mismo. Y esto lo voy a llamar como B, haciendo énfasis a que es la base. Entonces yo sé que el área del rectángulo es igual a base por altura. ¿Ok? Cuando yo tengo un triángulo, voy a dibujarlo por acá. Normalmente en el triángulo yo tengo que identificar quién es mi base. Tengo que trazar una línea por dentro que me formen dos triángulos rectángulos y decir que eso es la altura. Y yo digo que entonces el área del triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. ¿Ok? De ahí salen esas fórmulas, ¿verdad? Esas fórmulas son sencillitas, son las que comúnmente conocemos, pero ¿qué sucede en un ejercicio como este? Bueno, no tenemos una figura de esas que es común. O sea, si nosotros nos ponemos a ver esta figura, pues sí, tiene 4 lados, pero no es un cuadrado, no es un triángulo, ¿verdad? Tiene 4 lados, no va a ser un triángulo, no es un rectángulo. Entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse, ¿cómo lo resuelvo? Ok. Nosotros podemos llegar y partir la figura, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, veamos el caso en que nosotros tengamos un pedacito de cartón, ¿verdad? Un cuadradito de cartón. Si yo vengo y parto el pedacito de cartón en dos partes, si yo vengo y uno el pedacito de cartón, vuelve a ser la misma figura, ¿cierto? Entonces yo puedo partir el pedacito de cartón y decir que tal pedacito mide tanto, que tal pedacito mide lo otro, pero si yo lo junto y sigue siendo la misma figura. Y lo mismo va a suceder acá. Vean, chicos y chicas. Como dato nos dicen que BC, es decir, todo esto de acá, vamos a ver si puedo hacerlo con otro color, que todo esto de acá mide 5.5, ¿ok? Eso es un dato que me dicen por ahí, que esto mide 5.5. Además me dicen que AB, este de acá, mide 2 centímetros, y me dicen que AD mide 2 centímetros también. ¿Logramos identificar algo? Sí, claro. Si nosotros tenemos por acá un ángulo recto, que es este que voy a señalar en color rojo, y acá tenemos un ángulo recto también, eso quiere decir que de ahí estoy más o menos deduciendo que podría formarlo en un cuadrado. ¿Cómo puedo formarlo en un cuadrado? Bueno, venir y trazar una línea acá y decir entonces que aquí voy a tener un ángulo recto, aquí voy a tener un ángulo recto, ¿ok? Eso quiere decir entonces que si va a ser un cuadrado, si este lado mide 2, este va a medir 2 también, y este otro lado va a medir 2 también.
¿Ok? Ahora bien, entonces yo puedo venir y llamar a esto como el área 1. Esa es una de las áreas que yo voy a calcular. Ah, pero me hace falta la otra área. Qué dato más interesante. ¿Qué se me formó aquí? Un triángulo. Vean qué conveniente. Lo partí y se me formó un cuadrado y se me formó un triángulo. Conozco cuánto vale la base de ese triángulo, que es este pedacito que estoy señalando aquí en color celeste. Sí, sí se puede. ¿Cómo, profe? Bueno, yo sabía que inicialmente todo este pedacito, desde aquí hasta aquí, valía 5.5. Pero yo sé que el pedacito color amarillo vale 2. Entonces ya a ese gran pedazote le estoy quitando 2. ¿Qué quiere decir? Que entonces aquí voy a tener lo que me hace falta para completar el 5.5, que sería un 3.5. Entonces, ¿conozco la base y la altura de ese triángulo? Sí, claro. La base es 3.5 y la altura 2. El cuadrado, ¿conozco la medida de cada uno de sus lados? Sí, es 2. Pues entonces puedo calcular las áreas. A este le voy a llamar área 2. Vengo por acá. Yo sé entonces que el área 1 va a ser igual. Si es un cuadrado, es L al cuadrado. ¿Pero quién es L? L es 2. Entonces el área es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. El área 2, ¿cómo la calculo? Bueno, el área 2 es un triángulo. Es la base. ¿Quién es la base? 3.5. ¿Por quién? Por la altura, que es 2. Lo divido entre quién? Entre 2. Y si más no me equivoco aquí con el cálculo, 3.5 por 2 es 7, pero dividido entre 2, me queda 3,5. Ah, profe, pero me estaban pidiendo la medida del área de toda esa figura. Ahí tengo un área 1, tengo un área 2. Corté el cartón, pero ahora lo vuelvo a unir. Entonces quiere decir que voy a sumar el área 1 más el área 2. Y esto va a ser 4 más 3,5. ¿Y eso es igual a quién? A 7,5. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? La opción C. ¿Dudas, preguntas con este? ¿Cómo estamos por ahí? Si alguno se me perdió, nada más me dice y le volvemos a explicar un poquito. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Estamos claros? Sí. Profe, sí, en realidad, vieras que sí, me cuesta bastante. De hecho, me cuesta bastante poder entender porque vieras que ese es un tema que no lo... Yo no creo que se me fue la conexión con el compañero. ¿Alguien más? No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, si quedó todo claro. Y si no, entonces para pasar al otro ejercicio. Estamos bien, sí. Ese silencio por ahí me preocupa un poquillo. Bueno. Profe, no sé si me escucha. Profe. Sí, y ahora sí te escucho, sí, claro. Sí, le comento que, de hecho, vieras que me cuesta bastante entender este tipo de problemas ya que no lo vi yo en clases. Entonces, no sé, vieras que estoy bastante perdido. Ok. Sí, Sí yo te también un perdiste un poquito. poquillo. Ok. Vamos a ver. Voy a ir como paso por paso. La idea es que yo quiero que todos entiendan este ejercicio, entonces vamos a ir llevándolo un poquito como más
más relajadillo. Ok, entonces vamos a ver. Voy a tomar la imagen otra vez por acá. Algo importante que sí quiero que ustedes como que se aprendan, ¿verdad? Es estas fórmulas de acá, que son las áreas de las figuras que comúnmente conocemos, ¿verdad? Como la del cuadrado. Si tenemos un cuadrado, todos sus lados son iguales, por lo tanto el área va a ser multiplicar lado por lado o L al cuadrado. ¿Ok? La de un rectángulo, que es identificar la base, identificar la altura, las multiplicamos y ese es el área del rectángulo. La de un triángulo es identificar la base, identificar la altura y dividirla entre 2. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por acá. Un ejemplito básico. La idea es empezar de 0 y que todos entiendan antes de quedar con la duda. Entonces, vamos a ver, si nosotros tenemos un triángulo, y yo vengo y digo que la base es 6 centímetros, ¿ok? Y la altura es 3. Ustedes pueden calcular el área de ese triángulo con la formulita de arriba. ¿Qué me decía la fórmula? Que era la área del triángulo, era igual a ¿quién? ¿Cómo estaría quedando? No sé si alguno me quiere ayudar por ahí. Sería 3 por 6 y lo divido Ajá. después. 3 por 6 y lo divido entre 2. ¿Ok? Yo resuelvo ese ejercicio por ahí. Yo sé que 3 por 6 son 18. Pero yo tengo que dividirlo por 2. Así que si 18 lo divido entre 2, esto es 9. ¿Ok? Ahora veamos este caso. Yo les voy a dar a ustedes este cuadrado. Vamos a ver. Voy a venir por acá y les voy a dar a ustedes este cuadrado. Y les voy a decir que tengo una lineecita por acá que me parte ese cuadrado en 2. ¿Ok? Les voy a decir por ahí que esa línea mide 3 centímetros y que cada uno de los lados de esa figura, que es un cuadrado, mide 2. Como dato, nosotros sabíamos que si nosotros teníamos un cuadrado, nosotros podíamos calcular el área con esta fórmula. A ver, con esta fórmula de acá. Entonces, ¿alguno o alguna me puede ayudar a calcular el área de ese cuadrado con la fórmula? Vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Cómo estaría quedando eso? Sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, muy bien, gracias. Que esto 2 al cuadrado, lo mismo que yo tenga. Recordemos que 2 al cuadrado es igual 2 por a 2 por 2, ¿verdad? Entonces 2 por 2 es 4. Ok, entonces sabemos que el área de ese cuadrado es 4. Pero vean qué dato más curioso. Yo quise hacerlo con una línea al centro para que ustedes identifiquen algo. Al momento en que yo tracé la línea en el centro, ¿en cuántas figuras se me formó y cuáles son esas dos figuras que se formaron? ¿Qué sucedió ahí? Dos triángulos.
Dos triángulos se formaron. Dos triángulos, muy bien, excelente, compañero. Como es un cuadrado, y yo lo partí a la pura diagonal, ¿verdad? Eso pueden hacerlo con una hoja, apartan un cuadrado y lo doblan punta con punta, se van a formar dos triángulos exactamente iguales. Yo les dije a ustedes, como dato, que esto valía 3 centímetros. No es necesario hacer uso de esos 3 centímetros. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer uso de estas dos figuras es calcular el área. Entonces, vean qué dato más curioso. Yo puedo decir que si esta figura se me partió en dos, yo puedo decir que esto es un área 1 y esto es un área 2. ¿Ok? Entonces, yo sé que esto es un triángulo rectángulo, por ende entonces la base va a ser la parte de abajo y la altura va a ser la otra parte. ¿Ok? Entonces, les pregunto a ustedes, chicos y chicas, ¿me podrían calcular el área de uno de esos triángulos? ¿Y cómo quedaría? Usando la fórmula. Recordemos que la fórmula era esta. A. Sería base por altura, que sería entonces la base es 2. ¿Quién es la altura? 2 también. A, pero la base y la altura multiplicadas van divididas entre 2. ¿Ok? Vamos bien por ahí, sí. Si nosotros resolvemos eso, 2 por 2 son 4, pero 4 dividido entre 2 serían 2. Quiere decir que ya encontramos una de estas áreas. Pero como la cuestión la partí en dos figuras y vengo y calculo esta otra área, pues me va a dar lo mismo también, ¿verdad? Porque son dos triángulos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si entonces yo calculé un área 1, yo puedo decir que ese área 1 es 2. Si calculé un área 2, quiere decir que el área 2 es 2. Ah, pero yo quiero conocer la medida del área de todo el cuadrado. O el área 1 con el área 2. Área 1 más área 2 es igual a 4. Pueden notar por ahí que obtuvimos el mismo resultado que calcular el área al cuadrado. Que partirlo en 2 y al momento de sumarlo vamos a obtener la misma área. Ok, aquí quiero hacer énfasis yo con eso, de que si nosotros tenemos una figura, la partimos y calculamos sus áreas por separado y al final la sumamos, vamos a obtener el área total de la figura. No sé si me logro explicar un poquito mejor ahí con eso. Sí, profe. Sí, ok. Sí. Entonces, vamos a pasar nuevamente al ejercicio, nada importa. La idea es que quede claro. Entonces, vamos a devolvernos al ejercicio. Voy a traérmelo por acá. Y vamos a tratar de resolverlo con esa misma idea. Ok, tenemos la figura, tenemos que calcular el área de toda esa figura. Es decir, todo lo que nosotros tengamos dentro de esa figura. Pero como es una figura que nosotros no conocemos, lo más común sería partirla en figuritas que nosotros conozcamos, como las que estábamos hablando anteriormente. Un cuadrado, un triángulo, un rectángulo. Entonces veamos. Como datos, ¿verdad? Aquí me dan una tablita con datos. Me dicen que el segmento BC, que era un segmento, era partir de un punto y llegar a otro trazando una recta. Que es este de acá, BC. Este es BC. Me dicen que BC mide 5.5 centímetros. Entonces vengo por acá y voy a poner que eso mide 5,5 centímetros. Además voy a ponerlo del mismo color. Dice que eso mide 5,5 centímetros. ¿Verdad? Luego me dicen como otro dato que AB, es decir, este de acá, ¿verdad? Porque partimos de un punto, llegamos al otro trazando una recta. AB mide 2 centímetros. Pero me dicen que AD mide lo mismo también, 2. ¿Ok? ¿Vamos bien por ahí? Sí, nadie se me ha perdido.
Sí, profe. Ok, ahí lo que hicimos fue poner los datos que nos están dando. Ahora sí, vamos a entrar a la parte que puede ser un poquito más complicada, que es el partir esa figura. Yo sé, chicos y chicas, que aquí me están diciendo que esto es un ángulo recto, es decir, mide 90 grados. Me dicen por acá que esto es un ángulo recto también porque mide 90 grados. Cuando yo tengo un cuadrado o un rectángulo, siempre, pero siempre, esto se va a cumplir, que los ángulos internos de ese cuadrado son ángulos rectos, es decir, son cuadraditos. Los 4 ángulos son cuadraditos. Eso sucede cuando tengo un cuadrado o un rectángulo. Entonces, ¿qué sucede acá? Y ahí, chicos y chicas, vean por aquí. Si yo vengo y parto esto a la pura mitad, y yo sé que esto mide 2, esto mide 2, tengo un ángulo recto aquí y otro ángulo recto aquí, eso quiere decir que esto lo voy a transformar en un cuadrado. ¿Verdad? Se parece mucho a esa figura que hice yo por acá. Pero como es un cuadrado y yo sé que esto mide 2, entonces esto va a medir 2 también. Es decir, todos los lados van a medir 2 también. ¿Cierto? Y ya ahí entonces tenemos un cuadrado completo. Todo lo que está en color rojo es un cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, si yo sé que esto mide 90 grados, acuérdense que la suma de dos ángulos sobre una recta, de ahí va a ser 180. Entonces, si esto mide 90, esto va a medir 90 también. ¿Ok? ¿Y qué se me forma ahí? Un triángulo rectángulo, este que voy a marcar en color verde. Si alguno se me pierde, me dice. Este que voy a marcar en color verde. Ay, pero ahí me dirían, profe, pero es que yo no sé cuánto vale esa partecita de abajo del triángulo. Esta de acá. Muchos me podrían decir eso. Profe, es que no sé cuánto vale eso. Si podemos saberlo. ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros decíamos que todo esto de acá medía ¿cuánto? 5.5. Pero háganse ahí la imaginación en que ustedes tienen toda una, como un cordoncito que mide 5.5 centímetros. Pero a ese cordoncito ya usted le quitó 2 centímetros. ¿Cuáles 2 centímetros? Ah, estos 2 centímetros de aquí arriba. ¿Cierto? Entonces, si yo agarro el cordoncito y le quité los 2 centímetros, ¿cuánto me quedaría? Ah, es lo mismo que yo venga. Ajá, muy bien, es lo mismo que yo venga. Y a ese 5.5 le reste lo que le corté. Y eso me va a dar 3,5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa parte verde va a medir 3.5 centímetros. Y ahí me dirían, profesor, ¿ya tenemos todos los datos para calcular el área? Sí, claro. Ya tenemos un cuadrado. Ya sabemos que cada uno de los lados de ese cuadrado es de 2 centímetros. Entonces, eso va a ser mi área 1. Por acá ya tenemos un triángulo. Y ya sabemos que la base es la parte que tenemos abajo. ¿Cuánto mide? 3.5. Profesor, ¿y conocemos la altura? Sí, claro. ¿La altura de cuánto es? Ah, la altura es de 2 centímetros, porque la altura viene de acá. Vamos a ver si puedo señalar con este otro color. La altura es esta parte que viene de acá, acá, y precisamente es uno de los lados del cuadrado, entonces son 2 centímetros. Entonces ya podemos calcular el área 2 también, que es la del triángulo. Y entonces venimos por aparte y calculamos con las fórmulas. Vamos a calcular el área 1, que es el área del cuadrado. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar ahí con el área del cuadrado? ¿Cuánto queda? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, muy bien. Que esto es 4. ¿Ok? Y ahora, ¿alguien que me quiera ayudar ahí a calcular el área 2? Si es un triángulo, ¿cómo quedaría? 3.5 por 2. Dividido entre Ok. 2.
3.5 por 2 dividido entre 2. Si nosotros resolvemos esa operación por ahí, 3.5 por 2 es 7 dividido entre 2. Si resolvemos eso es 3,5. Profesor, ¿ya terminamos el ejercicio? No. Ya nosotros sabemos quién es el área 1 y el área 2. ¿Qué hacemos? De ahí, sumamos las dos áreas. Área 1 más área 2 es igual ¿a quién? Bueno, sabemos que el área 1 es 4. Más el área 2, que el área 2 es 3.5. Y ahí entonces vamos a obtener el área total. 4 más 3.5 es 7,5. Y ya ahora sí, profesor, obtuvimos la solución del ejercicio, ¿sí? Ya estamos obteniendo el área de toda la figura. Es decir, de todo esto que voy a remarcar con este color rosado. Ya calculamos el área de todo esto. ¿Okay? El área de toda esa figura. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C, 7.5. ¿Dudas, preguntas? Ahora sí, no sé. Si quedó, me logré explicar un poquito mejor, si quedó más claro. Sí, más claro. Sí, profe. ¿Okay? Sí, profesor. El compañero que fue también el que me dijo que estaba como un poquito perdido en esta parte, es comprensible. Bueno, chicos y chicas, vamos a tomar un recesito de unos 10 minutitos para que vayan, tomen agua, se estiren y nos veríamos entonces a las 7 y ahora son 7 y 7, a las 7 y 17, para que vayan y se estiren un poquito y seguir ya con la última parte de la clase. Está bien, profe. Ahí cualquier cosita, bueno, no sé si hay alguno que sea totalmente nuevo hoy, bueno, creo que no, ¿verdad? La mayoría de todos estamos en el grupo. Entonces, si hay alguien nuevo para que me ayude con la retroalimentación, o si alguien no la ha llegado a hacer desde que entró. Y si no, entonces los espero unos minutitos.
Bueno, jóvenes, vamos volviendo. No sé si me confirman si están por ahí. Y vamos dando entonces inicio a la última parte. Estamos por ahí, jóvenes. Sí. Ok, Sí, profe. vamos a retomar el ejercicio. Quedamos en el 38. Vamos con el ejercicio 39. Entonces, vamos a ver qué tal es ejercicio 39. Ok. Este sería el enunciado del ejercicio número 39. Analícenlo muy bien. Dato importante de este ejercicio. Identifiquen que eso es un cuadrilátero, es decir, una figura a 4 lados. Una pista que les doy por ahí. ¿Saben? Ahí. Y traten de resolverlo. Unos 5 minutitos y lo resolvemos de forma general. Yo creo más. No, yo me revisé los zapatos. Vaya juntos eso. Mami, me estoy poniendo los zapatos. Sí, me se lo hace y pregunta. Pregunta todo eso. ¿Qué le digo yo? Si carga. Ok, vamos a ver entonces cómo se resuelve el ejercicio. Ok, identificamos que es un cuadrilátero. Algo muy importante, cuando tenemos un cuadrilátero es que tiene 4 lados, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto va a ser la medida de la suma de los ángulos internos? ¿Cuánto tiene que darnos la suma? 2. 360, profe. 360. Ok. Ok, recordemos que es una figura, ¿verdad? Donde vamos a tener, normalmente cuando es un cuadrado son 4 ángulos de 90, ¿verdad? Entonces, por ende, es 360. En este caso, pues es un cuadrilátero convexo, es decir, no tiene sus lados iguales, pero igual tiene 4 lados, ¿verdad? Entonces quiere decir que es 360. Ok, ahora muy bien, si esto mide 360 grados, quiere decir que vamos a tener que identificar los datos que tenemos. Nos dicen que este mide 96, este mide 70. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? 90. Tareas. Esto mide 90 grados. Y bueno, tengo que identificar este ángulo de acá, que es el que no conozco. Pero como yo sé que si al sumar estos 4 ángulos tiene que darme 360, entonces a ese 360 le voy a restar ¿qué? Los datos que yo tengo, que son 96 grados más 70 grados más 90 grados. Sumamos eso, decimos que esto es igual
360 grados menos la operación de acá. 90 más 96, esto nos va a dar 186 más 70, 156. Si más no me equivoco, me corrigen si me equivoco por ahí. 156 grados. 360 menos 156. Esto nos va a dar 204. Algo no me está calzando por ahí porque no veo la respuesta. No sé si fue que hice mala suma. Vamos a revisar. 96 más 90 más 70. Ok, sí. Estos son Está 250. 256. 256, profe, es la suma. Ok, entonces aquí es donde está el error. Y esto debería dar unos 54, entonces. No, más bien, vamos a ver, 360 menos 254, 106. Vamos a ver, creo que lo estoy poniendo mal. 104 grados. Lindo yo, sí, 104. 104. Y la respuesta sería la B. Ok. No sé si hay alguna duda por ahí en específico, alguien que tenga una duda. Algo que se haya quedado por ahí. No se queden con la espinita, cualquier cosa me dicen, la idea es que... Ajá, Profe. claro. Sí, dime. Gracias, que no me quedó claro el 360, seguro no me había quedado claro en el ejercicio anterior. Ajá. Ok, ve, no hay problema, no hay problema. Ve, la situación es la siguiente. Vamos a ver si puedo hacer un cuadradito por aquí. Ok. ¿Qué tal sos para construcción, compañero? ¿La haces un poquito? ¿Has trabajado algún momento en construcción? ¿Has hecho algo? No, profe, no, soy joven. Ah, ok, ok. Vamos a ver entonces. Bueno, supongamos que esto, ¿verdad? Es como el cajoncito de una casa, ¿verdad? Usted sabe que normalmente en las casas, en las puras esquinas, lo que se forman son ángulos rectos, ¿verdad? Los ángulos en escuadra, que normalmente dicen, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto, al ser ángulos en escuadra, miden son 90 grados, ¿verdad? Y como esto es un cuadrado, eso quiere decir que al sumar cada uno de estos ángulos, ¿cuánto nos va a dar? 360. ¿Por qué? Vea, agarre 90. Aquí tiene 90. Súmele otros 90, son 180. Súmele otros 90, son 270. Y le suma otros 90, son 360. ¿Verdad? Eso es un caso muy particular. Pero lo mismo sucede con cualquier figura que tenga 4 lados. La suma de los ángulos internos siempre va a dar 360 grados. Es decir, ¿a qué me refiero con ángulos internos? Con los ángulos que están dentro de esa figura, ¿verdad? Entonces eso es como una definición que básicamente vos tenés como que llegar a aprenderte, ¿verdad? En que si tenés un cuadrado, entonces, o un cuadrilátero, ¿qué quiere decir un cuadrilátero? Que tiene 4 lados, la suma de los ángulos internos, es decir, los ángulos que están dentro, tiene que dar 360. Si tenés un triángulo, la suma de los ángulos internos es 180. Pero en este caso, tenemos un ejercicio de que es un ángulo, una figura de 4 lados. Entonces tomamos como referencia a que la suma de los ángulos internos es 360. Y de ahí es donde salió esto de acá, el 360. ¿Por qué? Vea, yo aquí tengo como dato que esto mide 96. Aquí como dato tengo que esto mide 70. Como dato tengo que esto mide 90. Y como dato aquí tengo que este simbolillo de pregunta, y no sé cuánto mide, pero yo sé que si yo agarro ese 96, veámoslo así, si yo agarro ese 96, lo sumo con el 70, lo sumo con el 90 y lo sumo con el simbolillo que no conozco,
Ok, son ángulos internos de un cuadrilátero. Quiere decir que eso tiene que darme 360 grados. Y de ahí es donde surgió la resta que yo hice aquí. Porque como no conocía entonces de lo mismo lo que hice fue agarrar ese 360 y restarle los 3 datos que yo conocía para saber cuánto vale el que no conozco. No sé si me logro explicar por ahí. Sí, profe, listo. Sí, sí te queda claro. Que excelente. Gracias. Entonces vamos a pasar al ejercicio número 40. Ok, vamos a ver. En ese ejercicio número 40 nos dicen lo siguiente. Nos dicen que si las medidas de los ángulos externos de un cuadrilátero convexo son 54 grados, 100 grados y 140 grados, entonces la medida del ángulo externo faltante corresponde a, ¿ok? Definiciones importantes en este ejercicio. ¿Qué es un cuadrilátero convexo? Un cuadrilátero común, como el que teníamos arriba, como un cuadrado corriente puede ser también, ¿verdad? Solo que ya aquí podríamos descartar en que no va a ser un cuadrado corriente porque ya no nos están diciendo que todos miden 90, ¿verdad? Pero un cuadrilátero convexo es aquel que va a tener esta forma, por ejemplo, que puede ser como una figurilla así, vamos a ver, seleccionar una recta, ¿no? Una figurilla como así, puede venir aquí, puede venir aquí, puede venir aquí, es un cuadrilátero convexo, puede venir aquí, puede venir aquí, puede venir aquí y puede venir aquí, es un cuadrilátero convexo. ¿Qué caso es un cuadrilátero no convexo? Los famosos cuadriláteros cóncavos, que son como por ejemplo aquellos que tienen como una entradita. Es un cuadrilátero convexo. Cóncavo. Esto es uno cóncavo y estos son convexos. Estos de acá. A ver. Esto es un cuadrilátero cóncavo. Y esto es uno convexo. Ok. Ahora bien, yo sé que la medida de la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, ¿cuánto era? ¿Cuántos grados tenía que darme? 360. 360, muy bien. Entonces, esa es la pista que yo les voy a soplar en este ejercicio. La situación es la siguiente, me van a decir, profe, pero ¿qué es la diferencia de los ángulos internos y los ángulos externos? En la suma de la medida sigue siendo lo mismo. La suma de los ángulos externos va a dar 360, al igual que los internos. Entonces es algo muy similar. Traten de plantear la idea y si tienen alguna duda me dicen. No tienen por qué darles vergüenza. Me dicen cualquier cosita nada más. Todos estamos aquí para aprender. Entonces, me dicen cualquier cosa, analícelo con calma. Profe, ya yo la hice. Ajá, contame, ¿cómo la hiciste? ¿Cuál fue tu idea? Yo sumé 54 más 100 más 140 me dio 294. Entonces a esos dos, a 360 le resté 294 y me dio 66. Ok, muy bien, excelente. ¿Algún compañero o compañera que tenga dudas con este ejercicio? Todos lo resolvieron. Yo no. Ajá, Yo claro. lo resolví igual. Igual, sí, claro. Muy Sí, bien, yo también lo excelente. resolví igual. Ok, muy bien, excelente. Sí, la idea es esa. La idea es esa, es un cuadrilátero, ¿verdad? O sea, la medida de los ángulos internos o los ángulos externos
sigue siendo, o sea, la suma de ellos sigue siendo 360 grados, ¿verdad? Solo que obviamente si estamos sumando internos son internos, si estamos sumando externos son externos. Pero en sí la suma de los 4 tiene que darme 360. Muy bien, identificaron que eran 4 ángulos también. Y es correcta, la respuesta sería la C, ¿verdad? Que sería 66. Por aquí voy a dejarlo escrito porque me gusta que quede en el documento. Entonces sería 360 grados menos 54 más 100 grados más 140 grados. Esto es igual a 360 grados menos 294 grados. Y esto es igual a 66 grados. Ok. Entonces vamos a pasar al ejercicio número 41. Vamos a ver. Ahora entonces con este ejercicio número 41 vamos a entrar con un tema nuevo, que es ubicación de puntos en el plano cartesiano. ¿Ok? ¿Qué es un plano cartesiano? Bueno, un plano cartesiano son dos rectitas que se intersecan entre sí formando un ángulo de 90 grados. Donde la recta que yo tengo de forma horizontal, es decir, la que está por aquí abajito, yo la llamo como eje X. Y el otro es eje Y. El eje Y, muy bien. Ajá. Estas dos rectas tienen valores numéricos. Yo las puedo identificar con la regla. Yo vengo por aquí y yo digo, bueno, el puntito donde se intersecan ambas rectas, este puntito color azul, yo le voy a llamar el punto cero, el punto neutro, ¿verdad? De ahí hacia arriba, de ahí hacia abajo, de ahí hacia la izquierda o hacia la derecha es donde empiezan a cambiar mis numeraciones. Si yo me voy en el eje X, es decir, el horizontal, me voy hacia la derecha, yo vengo y voy ubicando las unidades. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí sigue eso hasta más infinito. Yo puedo seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo números que nunca voy a parar. Resulta, sucede y acontece que si yo me vengo hacia el lado izquierdo del eje X, voy a ir de forma ascendente. ¿A qué me refiero con forma ascendente? En que voy a empezar a bajar. Es decir, entonces, aquí sería menos 1, seguiría el menos 2, el menos 3, menos 4, menos 5, ¿hasta dónde? Hasta menos infinito. Ahora, ¿qué sucede con el eje Y? El que es de forma vertical, bueno, hacia arriba del puntito azul van los números positivos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y ahí sigo yo hasta más infinito. ¿Y qué sucede con la parte de abajo? ¿Qué deducen ustedes por ahí? ¿Cómo serían los números aquí? Menos 1, Negativo. menos Negativos. 2. Negativos, ajá, menos 1, me dijo la compañera también, muy bien. Y yo empiezo a contar aquí, vamos a ver, el menos 2, menos 3, menos 4, me falta el menos 4, menos 5, ¿y hasta dónde? Hasta menos infinito. ¿Ok? Pero, ¿qué es la idea? Bueno, la idea es que nosotros podemos ubicar puntos en este plano,
sin perdernos. Normalmente, para ubicar yo un punto en el plano, yo siempre voy a decir que el punto va a estar dado por X, Y. Pero resulta, sucede y acontece que estas dos señoritas, la X y la Y, les gusta disfrazarse de muchas formas. Entonces yo puedo venir por aquí y decir que tengo un 1,2, pero de ahí este 1, ¿quién es? X, solo que se disfrazó de 1. Y este número de acá, ¿quién es? 2, pero solo que se disfrazó de 2. ¿Y de qué me sirve ese orden? Bueno, es que cuando me dan números, yo puedo venir por acá, por ejemplo, ese 1,2, yo puedo venir y ubicar el 1 en el eje X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo decía que ese 1 era la X disfrazada. Entonces vengo por aquí. Ahí tengo el 1. ¿Ok? El 2 es el Y disfrazada. Vengo y lo ubico en el Y. Está por acá. ¿Y qué voy a hacer yo ahí? Bueno, yo vengo con la reglita, me apoyo y trazo una línea que salga lo más recta posible aquí hacia arriba. Y aquí vengo y trazo una línea que venga lo más recta aquí hacia el lado. ¿Y cuál va a ser la ubicación de mi punto? La intersección de esas dos lineecitas. Quiere decir que entonces este punto es el punto 1,2. ¿Ok? Traten de ubicarse ustedes este punto en el plano cartesiano. Menos 3,2. Traten ustedes de ubicarlo ahí en ese planillo cartesiano. Unos minutitos y lo hacemos para todos. ¿Sí va quedando claro? Sí. Ahí identifiquen de quién, en qué se está disfrazando la X y en qué se está disfrazando la Y. Listo, profe. Listo. Ok, muy bien. Sí. Vamos a ver. Bueno, voy a hacerlo por aquí. Me decís si te queda igual. Vamos a ver. Dijiste que el menos 3 era la X. Me imagino. Entonces viniste por Y acá el y 2. ubicaste. Ok. Vamos a ver. Ubicaste por aquí. Luego viniste y dijiste que el 2 era la Y. Ya la teníamos ubicada por aquí. Ok, muy bien. Vengo y trazo una lineecita lo más recta posible. Normalmente es una línea punteada, pero voy a hacerla recta para que ustedes puedan verlo bien. Lo más recta posible ahí. Parto del otro y trazo una línea lo más recta posible también. ¿Dónde se están intersecando esas dos líneas? Aquí. En este puntito azul. ¿Qué quiere decir entonces? Que ese puntito azul va a ser el punto menos 3,2, que era el que estaba ubicando. ¿Dudas, preguntas con eso? No, ninguna duda, yo al menos, profe. Ok, y los demás, las compañeras también, compañeros. Si hay dudas, no les dé pena. ¿Verdad? La idea es que todos aprendamos. ¿Estamos bien todos? Sí. Sí necesito que quede como un poquito claro para poder resolver el ejercicio. Entonces, si me lo pueden hacer saber, sería excelentísimo. Sí, profe. Sí, ok, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar al ejercicio. Nos están pidiendo las coordenadas del punto medio de AB. El punto medio. ¿Quién diría por ahí? ¿El punto medio qué es? El punto medio es una fórmula sencilla, no nos complicamos. Tenemos dos puntos. ¿Cómo represento yo dos puntos? Bueno, los puedo representar así como 2, 1. Esto es un punto. Esto es otro punto. 3, 2. Ok. Nosotros identificábamos que en este punto esto era una X. Voy a usar el mismo color para no hacer enredos. Nosotros decimos que esto es una X. Esto es una X también, ¿verdad? Siempre el que está de primero es la X disfrazada. No deja de ser X. El segundo no deja de ser Y. Y este no deja de ser Y. Pero
como voy a tener dos puntos, para no enredarme con ellos, a esto lo voy a llamar un punto 1 y esto es un punto 2. Entonces esto va a ser un X1 y esto va a ser un Y1. Esto va a ser un X2 y esto va a ser un Y2. ¿Y qué vamos a usar? La fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Bueno, la fórmula dice lo siguiente. La fórmula dice que nosotros vamos a agarrar el X1, es decir, vamos a agarrar las X, las vamos a sumar y aparte las vamos a dividir entre 2. Esto más bien tiene que ir en color verde. Venimos, ponemos una coma y las Y las vamos a sumar y las vamos a dividir entre 2. Y que vamos a obtener un nuevo punto. ¿Ok? Más bien este sería color naranja. Entonces, identificamos los dos puntitos que yo tengo ahí. Veamos. Tengo un punto 2. Vengo y escribo la formulilla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a disfrazar las X. Esta es un 2, pero ¿qué es? Un X1. Entonces vengo y pongo el 2. Sumo. ¿A quién es sumo? El X2. ¿Quién es? A 3. Dice que eso va dividido entre 2. ¿Cómo? ¿Quién es Y1? Y1 es 1. Le voy a sumar ¿quién? Y2. ¿Verdad? Aquí más bien era un Y2. No lo puse. Le voy a sumar Y2. ¿Quién es Y2? 2. Y esto lo divido entre 2. Si efectúo esas operaciones, esto va a ser 2 más 3 es 5 entre 2. Que eso es 5 medios, coma, 1 más 2 es 3 entre 2, 3 medios. Y ahí obtuve el nuevo punto con el punto medio. ¿Pero qué es el punto medio? Bueno, el punto medio es tener una recta y agarrar el puntito que está a la pura mitad. El del puro centro. Esto es el punto medio. ¿Qué quiere decir eso? Que esto de acá mide lo mismo que esto de acá. No sé si me logro explicar por ahí, chicos y chicas. Con el punto medio. Básicamente es que se aprendan esta formulita. Esta de acá. Sí, profe. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a venir al ejercicio. ¿Qué nos dicen en el ejercicio? Tenemos que calcular el punto medio de A a B. Es decir, un segmento que tenemos por acá. Entonces pregunto. Tenemos el segmento AB, ¿verdad? Que es este. Que estoy señalando en color rojo. Y entonces, ese puntito que estoy remarcando en color verde, ¿cuáles serían los valores de ese punto? ¿Cómo estaría quedando? ¿Quién me podría decir? Recuerden que va primero la X y después la Y. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuáles son los valores de este puntito? ¿Quién es X y quién es Y en número? Profe, ¿puede ver las respuestas? Porque no las veo. Ajá. Igual todavía, bueno, todavía no hemos llegado a la parte de la respuesta. Primero vamos a identificar quiénes son los puntillos. No sé si hay alguno o alguna me puede ayudar. 2,4. Ok. 2,4. Es la C. A mí me dio C. Sí. Ok, muy bien. Vamos a marcarla por ahí. Y bueno, sigamos un toquecito por acá para hacer el desarrollo del ejercicio. Identificamos quiénes son los valores de este punto A. Bueno, sabemos que en A, en X es 2 y en Y es 7. Por lo tanto es el 2,7. Ahora vamos con el puntito celeste. El puntito celeste, ¿quién es en X? En X es 2, ¿verdad? 2 y en Y 1. Ok, ya tenemos los dos puntos. ¿Qué hacemos? Aplicamos la fórmula. ¿Cuál fórmula? La que tenemos acá. Esta formulita de
el punto medio. ¿Qué dice la fórmula? Voy a escribirla, vamos a ver si la puedo poner acá. Queda muy pegada. Ahí. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice, agarre las X y las suma, pero las divide entre 2. ¿Quiénes son las X? Las X son 2 y 2, ¿verdad? Este 2 de acá y este 2 de acá. Entonces sería 2 más 2 dividido entre 2. Ponga una coma, dice la fórmula. Sume las Y y las divide entre 2. ¿Quiénes son las Y? Las Y 7 y 1. 7 más 1 dividido entre 2. Resolvemos esa operación. 2 más 2 es 4, pero está dividido entre 2. ¿Quién me queda? 2. 7 más 1 es 8, dividido entre 2 es 4. La respuesta correcta sería 2,4, que es la respuesta que nos dijo la compañera. ¿Dudas, preguntas con este ejercicio? No, profe. Todo claro, sí. Estamos bien por ahí todos, sí. Si no, para pasar al ejercicio 42. Bueno, vamos a pasar al otro ejercicio. Vamos a ver. Sí, gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Para este vamos a necesitar la misma figura. Entonces voy a poner por aquí el enunciado y voy a venir a traerme la figura de acá porque esa está muy rayada. Ok. Listo, vamos a ver. En este ejercicio nos piden averiguar si un punto es interior o es exterior al polígono. ¿Qué es el polígono? Bueno, el polígono es la figura. Me están diciendo que el polígono es ABCD. Entonces venimos y remarcamos con lineecitas siguiendo el orden. Dicen que es A, B, C, D y debería de cerrar acá porque es un cuadrilátero. Entonces esa es la figura. Ok. Nos dicen que hay que ubicar si esos puntos son interiores o exteriores. Veámoslo como si esto fuera una casita y nosotros fuéramos los puntos. Si nosotros nos dicen que usted está al exterior de la casa, eso quiere decir que usted está fuera de la casa. Si a usted le dicen que está en el interior de la casa, es porque usted está dentro de la casa. Entonces así vamos a identificar si un punto es exterior o interior. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ubicar el punto. Punto 4,2. Tenemos 4,2 por acá. En este caso, entonces, la señora X, que es la mentirosa, está diciendo que ella se disfrazó de 4. Esta es X. Y por acá ya resulta que se antojó de vestirse de 2. Entonces, X es 4 y Y es 2. Venimos y ubicamos. Ubicamos en X el 2. En X el 2 está acá, ¿verdad? Venimos y lo marcamos por aquí. El 4. Bueno, aquí me equivoqué más bien. El 4 sería en X. Entonces, más o menos sería como por acá. Ubiquémoslo como por aquí. Más o menos. Sería como el doble de ese. Por aquí. Este es el 4. ¿Verdad? El 4 en X y el 2 en Y. Si esto es 1, más o menos el 2 en Y estaría como por acá. Trazamos línea. Lo más recta posible. Venimos y trazamos línea lo más recta posible. Y ahí es donde vamos a tener el punto. Pregunto, ¿es o no es ese punto exterior a esa figurita? Pues Está dentro. Entonces sería interior, ¿verdad? Sí. Que nos dice la proposición, que esa figura, ese punto es interior, por lo tanto, entonces esta sí se cumple. Ok,
traten de ubicar ustedes este punto y me dicen si es exterior o interior a ese polígono. Ese punto es interior, profe. Interior. Ok. Vamos a verificar. Dice que es 1 en X. 1 en X más o menos estaría como por aquí, ¿verdad? En medio del 0 y el 2. Dice que sería 3 en Y, ¿verdad? Recordemos por aquí. Eso es bueno hacerlo. Esto es X, esto es Y. Entonces en Y hay que ubicar el 3. El 3, vamos a ver, voy a cambiar el color por aquí para que sea un poquito más. El 3, ubiquémoslo por aquí, vamos a ver. Dice que si esto es 1, esto es 2, por acá debería estar el 3. Por acá. Si venimos y trazamos una recta lo más recta posible, y venimos y trazamos por aquí una recta lo más recta posible, a ver qué pasó por acá. ¿Cómo sería ese punto? ¿Interior o exterior? Exterior. Ese sería Exterior, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se cumple o no se cumple la proposición? Ambas son verdaderas. Ok, muy bien, excelente. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Ambas. ¿Dudas, preguntas con este? Único que tal vez hay que tener cuidado al momento de trabajarlos, al ubicar los puntos. Pero yo de ahí en fuera creo que ese sería como el problemilla que nos podría dar. No sé si queda claro. Queda claro, profe. Todo claro, sí. Los demás, chicas, chicos. Estamos bien, sí. Claro, profe. Ok. Sí, profe, gracias. Eso ahí me come un poco a mí ese, yo no, Okay. no logré Pero ya lo entender. lograste entender. Sí, ya. Sí, ya más o menos ahí practicándolo. Ahí con practiquita. Y cualquier cosa, ustedes saben que ahí en el grupo. O sea, ahí podemos interactuar también. Si ahí están estudiando, tienen una duda. Y Está yo bien, tengo está bien, tiempo, profe. aclaramos dudas también. Ok, vamos a ver este último ejercicio. Ya para cerrar la tutoría de hoy. Estos son sucesiones numéricas. ¿Qué es una sucesión numérica? Bueno, algo que lleva un orden en específico, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos están dando ese patrón, que nos están diciendo que llevamos una sucesión que va de la siguiente manera, que va el 3, el 6, el 9, el 12, y ahí sigue, pero eso es lo que quiere decir los 3 puntitos, que eso sigue. Si nosotros ponemos a identificar un poquito, podemos ver que esas sucesiones van como de 3 en 3. ¿Qué quiere decir que va de 3 en 3? Vean, del 3 brinca al 6, del 6 brinca al 9, del 9 brinca al 12. Eso quiere decir que el 12 brincaría al 15. ¿Cierto? ¿Sí logran ver eso por ahí? Sí, soy. Sí, profe. Sí, ya. Entonces, ahí hay dos posibles formas, ojo, hay dos posibles formas de resolver un ejercicio como este. La forma en que uno puede decir, bueno, yo puedo jugármela y decir que es 3, 6, 9, 12, al 12, le siguen 3, 2 y 3 serían 15. Me están pidiendo calcular el séptimo término, ¿verdad? Entonces quiere decir que 21. tengo que contar 7, ¿verdad? Entonces por aquí, 18, ahí llevamos 6 y 21, dijo el compañero por ahí. Efectivamente es 21. 21. Es la respuesta correcta. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede cuando a mí me dicen, hey, profesor, tiene que calcularme el término número 50? Ay, caramba, ¿y cómo hace uno? Tiene que ir escribiendo hasta el número 50, ¿verdad? Ahí es donde uno hace uso de las fórmulas. Noten que este número
este de acá, es la primera posición. Este es la segunda posición. Esta es la tercera posición. Esta es la cuarta posición. ¿Qué sucede si yo vengo y digo que va a existir una fórmula que es 3 multiplicado por n? ¿Pero quién es n? La posición en la que yo me voy a ubicar. En la posición 1, 3 por 1 es igual a 3. Ah, y si se cumple. En la posición 4, veamos. Debería darnos 12. 3 por 4, 12. Uy, se cumple. ¿Y cuál era la que nos estaban pidiendo? La séptima posición. 3 por 7 es igual a 21. Entonces, fórmulas como estas, deducir las fórmulas, nos sirven para calcular ya ejercicios donde nos piden de ahí, ya tal vez como el número 50, la posición número de 40 o así, que ya tal vez ya nosotros podemos calcularlo, pero se nos hace muy largo hacerlo, ¿verdad? Pero estas son dos soluciones. No digo que no. Las dos pueden ser soluciones del ejercicio. Solo que una es como más a lógica y la otra es como más elaborada de forma algebraica. No sé si hay dudas, preguntas con este ejercicio. ¿Vamos claro? Todo bien. Ok, entonces de Claro, chicos. Si todo está claro por el día de hoy, eso sí, sería profe, gracias. Eso sí lo entiendo más yo. Ok. Muchas gracias. Gracias a ustedes, más bien, chicos y chicas. Entonces nos estaríamos viendo, si Dios lo permite, el jueves, ¿verdad? Si Está Dios bien, no tiene otra gracias. cosa. Nos Está vemos bien, el profe. jueves. Gracias, profe. Buenas Mucho noches, gusto. que descansen. Igualmente. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, igual. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profe. Gracias. A usted las gracias.